Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos esta mañana a la casa de nuestro Dios, donde podemos compartir este hermoso tiempo junto con todos ustedes, junto con todos los que nos ven en línea. Bienvenidos también. Es un placer una vez más, un domingo más, presentarnos en la casa de Dios para disfrutar de su presencia, para disfrutar de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es que sintámonos gozosos, sintámonos felices de poder participar de estas grandes bendiciones, ya que quizás muchas personas desean tener una salud, desean tener algo, no sé, una bendición, pero no la tienen. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de estar aquí sanitos y bendecidos. Gracias todo a nuestro Dios. Dice en el libro de los Salmos 95: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, cantemos con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suya también el mar, pues Él lo hizo, y en sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta mañana nos presentamos ante Él, así es que si siente que carga o tiene alguna carga, algún peso, algo en su vida, pues este es el momento, este es el día, este es el tiempo en que usted pueda disfrutar de la libertad en Cristo Jesús, poder expresarle al Señor todo lo que siente en su vida y glorificar a nuestro Dios, así como los hicieron los hombres del ayer, así como David fue un gran ejemplo de adorador, de exaltador a nuestro Dios. Nosotros también podemos aprender así, a recibir de la bendición, empezando por medio de la alabanza, la adoración, y recibir ese beneficio que Él, tan solo si podemos abrir nuestros labios y darle la gloria al Señor. Así es que les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a dar inicio a este servicio a través de una oración. Padre bueno, gracias porque estás con nosotros por esta mañana. Gracias por tu fortaleza, tu amor, tu misericordia, porque tú muestras cada día, Señor, el camino a seguir. Señor, estamos en este lugar y no es por la casualidad, sino que todo es por tu obra, Señor. Y queremos aprovechar este tiempo, queremos abrir nuestro corazón para recibir de ti, queremos abrir nuestros labios, Señor, para darte la gloria y para darte la honra. Queremos, Señor, expresar lo que hay dentro de nuestra alma hacia ti. Señor, llena este lugar con tu paz, con tu amor, con tu gozo, y que todo sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Vamos a cantar este canto, creo que ya lo conocemos, un canto antiguo. Dice: Cristo es mi Señor. Así que vamos a confesarlo esta mañana con nuestros labios, que Cristo es nuestro Señor. Amén. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios te
majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permití que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es nuestro Señor. Si recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros, y ahora al haber recibido a Él como Señor y Salvador, tenemos que confesarlo, tenemos que declararlo. Es nuestro Salvador y nuestro Rey. Por eso sigamos confesando esta mañana que el Señor es nuestro Rey. Señor es mi Rey, todo. Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar de gozo, que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. A mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, el
el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, Jehová. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, Jehová. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, Jehová. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, Jehová. Yo no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Señor, gracias esta mañana, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para bendecir tu nombre. Gracias, Señor.
movido, y yo diré al Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, torre fuerte, me ayuda en tiempos de necesidad. Y no seré movido, y yo diré al Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, me ayuda en tiempos de necesidad. 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 Y no seré movido, y yo diré al Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, me ayuda en tiempos de necesidad. 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 Tú eres nuestra ayuda, Señor, en tiempos de necesidad. Nuestro sustento, nuestro castigo, Señor. Tú estás acá con nosotros y por eso, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Porque eres real y tu propósito es verdadero, Señor. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Ya alabamos a nuestro Señor Jesucristo con los cánticos, con la alabanza. La palabra de Dios, mis hermanos, les quiero recordar, dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando estemos pues adorando y cuando estemos cantando, o sea, alabanzas, coritos, como le llamamos, pues vivamos eso, mis hermanos. Sí, a algunos a veces nos da pena darle palmas a Dios, o le da pena cantarle, ¿verdad? La Biblia dice que Dios habita en medio de alabanza, y la forma de agradecerle a Dios y de darle gracias a Dios es con palabras bonitas, como siempre le digo yo, porque hay coritos, ¿verdad?, que a uno no le salen palabras, pero en la alabanza hay la letra que tienen los himnos.
uno expresa lo que uno le quiere decir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy bonito, mis hermanos, y acuérdense que Dios dice en la Biblia que Él habita en medio de la alabanza. Mis hermanos, muchas iglesias, pero la Biblia habla del Domingo de Ramos. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que lo celebran en grande, pero es muy bonito, mis hermanos, leer la Biblia y recordarnos es algo que la Biblia dice. Si lo han leído, pues la tradición se celebra ahora, pues antes fue, como dicen, Jesucristo entrando a Jerusalén, demostrándole al mundo que Él era el Rey, y lo hizo humildemente, mis hermanos, en un burrito. Y los ramos, para que ustedes no saben, eran como estas palmas, que había muchos, como la palma de olivo, que era lo que más nacía en el desierto, en los desiertos allá en Jerusalén, en Israel y en todos esos lugares. Pues cuando Jesucristo Él venía en su burrito, la gente ahora pues si han visto como los Grammys, los premios Oscar y todo eso, les ponen carpeta roja para que pasen ahí todos los artistas. Y antes se hacía que le hicieran una carpeta bonita, una alfombra al Señor para que Él pasara por en medio de todos y le dieron la bienvenida. Eso es el Domingo de Ramos. Y está en la Biblia, mis hermanos, y lo pueden buscar. No digan que solo los católicos lo celebran, no. Es una tradición, no sabemos exactamente la fecha nosotros. Habría que ir a profundo a estudiar la Biblia, así como celebramos el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la tradición, decimos que es en diciembre. El 24 de diciembre empezó María con sus dolores de parto, el 25 de diciembre nació y se celebra así. Pero demos gracias a Dios y sigamos esas tradiciones, hermanos. No poner que esa palma te va a bendecir, que te va a ayudar, no, solamente es recordando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también dando a conocer que desde esa semana Él iba a empezar el sufrimiento, que lo iban a seguir para la muerte, pero enseguida Él decía, y Él sí decía hora y fecha de resurrección, de su resurrección. Eso se trata el Domingo de Ramos, mis hermanos, sí. Es bonito, está en la Biblia, si lo quieren buscar ahí lo van a encontrar. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Salmos, Salmo 24:1. Lo tenemos aquí. La palabra de Dios, mis hermanos, la leemos siempre dándole gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es de Jehová, mis hermanos. No crean que la tierra que tenemos nosotros por ahí, que tenemos una cerca de nosotros. El mundo y los que en él habitan. De Jehová es todo. Dice todo, no solamente unas cositas, no. Hasta la esposa que tenemos nosotros, démosle gracias a Dios que Él nos las ha prestado por un tiempo. Hay que disfrutarla, mis hermanos, porque sabemos que todo pasa en esta vida. También el esposo que la mujer tiene, su novio, sus hijos, sus familiares, dice que todo le pertenece a Dios. Amén. Y mis hermanos, yo me estaba leyendo este versículo aquí y me estaba recordando que nosotros, y a todos nos ha pasado que a veces le ayudamos a personas, ¿verdad? Sea vivir, les prestamos algo y están agradecidos, pero cuando nosotros venimos y se lo pedimos para atrás, pues se enojan con nosotros. Y a mí me ha pasado muchas veces, ya les conté una vez yo que íbamos a otra iglesia y el pastor dijo que había una familia que tenía necesidad, no tenía dónde vivir, no tenía dinero, no tenía nada, pues con mi esposa decidimos, teníamos 2 cuartos y les dimos dónde vivir, mis hermanos, 6 meses. Y solo eran por 3 semanas, nos dijo el pastor. Después no los podíamos sacar, dijeron, si quieren váyanse ustedes, nos querían sacar de nuestra propia casa, hermano. Pero aquí dice que todo es de Dios. Nuestra casa, en otro versículo habla que nuestras bestias, dice, nuestras vacas, nuestros animales, todo le pertenece a Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros vivimos en un lugar que no es de nosotros, pues hay que ser agradecidos, ¿verdad? Hay que darle a Dios lo que a Él le pertenece, lo que a Él le toca. Porque a veces yo sé que cuando sube la persona aquí al púlpito y empieza a hablar de diezmos y ofrendas, hay muchos que se molestan, arrugan la cara y todo eso. Pero no venimos nosotros a pedir para nosotros. Nomás cuando uno dice hay que dar una ofrenda, hay que darla pensando que es para Dios, no para el pastor, para el templo, ¿verdad? Siempre se los he dicho, mis hermanos, y nosotros no los obligamos, porque siempre les leo unas 2 veces
o 3 veces al año, lo que el apóstol Pablo decía, no den por obligación. Dice que no den ni por necesidad, ¿verdad? Dice, den como Dios propone en su corazón. Amén. Aquí no les ponemos una tarifa, mis hermanos, que ustedes tienen que dar. Si ustedes creen que Dios les ha bendecido, sean agradecidos y denle a Dios lo que a Él le toca. Si ustedes creen que no han sido bendecidos por Dios, pues no le den. Amén. Pero aquí dice este versículo que todo lo que tenemos es de Dios. Nuestros carros, nuestra casa, nuestras vacas, nuestros animales, nuestro terreno, nuestros hijos. Si tienen padres, disfrutemos a nuestros padres, hermanos, porque es por un momento que Dios nos los ha prestado. Amén. Y es muy bonito este versículo si lo leemos, mis hermanos, porque aquí dice, claro, nosotros no tenemos nada aquí en este mundo, pero hay que disfrutarlo porque Dios nos da la oportunidad a nosotros, en los que tenemos bienes, los que tienen bienes, que Dios nos da, dice, y nos confía que administremos sus propios bienes de Él. Nomás somos administradores nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer otro versículo, mis hermanos. En Gálatas 6, del 6 al 9. Gálatas 6, y lo tenemos aquí. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que se le instruye. Estamos hablando de aquí de la Biblia, mis hermanos, al que se nos enseña. El 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Que nos apoyemos, mis hermanos, entre nosotros mismos, ¿verdad? Habemos unos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, pero aquí dice que nos apoyemos entre todos nosotros, entre los hermanos. Otro versículo dice que no hagan como otros por ahí, dice que no asisten a la iglesia. No, y es muy bonito, mis hermanos, si los hermanos aquí han sido bendecidos, ellos pueden dar su testimonio, cómo Dios los ha bendecido, o cualquier persona. Es muy bonito, mis hermanos, todo. Y al principio dice aquí, el 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, con lo que se le instruye. Participar, mis hermanos, participar en la obra de Dios, participar en la iglesia y compartir, mis hermanos, porque si leen todo ese versículo dicen, y también enséñenle, dice, a las personas que no pueden venir a la iglesia, la palabra que se les enseña a ustedes, pues enséñensela a otros si no pueden venir, sean sus compañeros de trabajo. No tengamos vergüenza, mis hermanos, de decir que somos cristianos, que creemos en Dios. A veces nos da pena. A veces cuando nosotros estamos con un grupo de amigos queremos ser como ellos también, y aunque no digan que no, si ya pasamos 15 minutos o 8 horas de trabajo en medio de aquel grupo, las palabras de aquellos también se nos empiezan a pegar a nosotros. Hay que ser diferentes a ellos, mis hermanos. Amén. Porque todo lo que se nos enseña, dice aquí, pues hay que ser partícipe de la palabra, de lo que se les enseña a ustedes. Es muy bonito. Y mis hermanos, y el primer versículo que les leí, nomás era para recordarles que todo lo que existe aquí en la tierra y todo lo que nosotros tenemos es dado por Dios y tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y por las ofrendas que vamos a depositar aquí en el alfolí. Señor, te damos gracias, Padre amado, una vez más, por ese milagro, Padre amado, que nos diste, comenzando el día, Señor, que es abrir nuestros ojos para venirte aquí a adorar, Señor, y glorificar tu santo nombre. Y como las personas también, Señor, que no han podido estar aquí, o los que están en una cárcel, Padre amado, o los que están en un hospital, Padre, te bendimos, que los bendiga, Señor, porque sabemos que tú estás por todos lados, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor, bendícelos y cualquier necesidad que ellos tengan, Padre amado. Sabemos que tú ya lo sabes porque la palabra tuya dice así, que nosotros, antes de pedir, Padre, tú ya sabes la necesidad que tenemos nosotros.
Señor, te damos gracias por todo, por el trabajo, por la salud y por nuestro hogar, Padre amado. Y te pedimos, como siempre, Señor, que bendigas este dinero que nosotros vamos a depositar aquí, enfrente del altar, Señor, y para que sea para el buen uso. Y para que se siga extendiendo, Señor, tu palabra sobre la tierra, aquí en el reino, Señor, que tú formaste en la tierra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Mientras pasa, mis hermanos, vamos a leer los anuncios. Para los que participaron, mis hermanos, en la actividad que tuvimos la semana pasada, los hermanos aquí, sí los hemos visto, pero hicimos una actividad, mis hermanitos, porque queríamos arreglar el sign que está enfrente y creíamos que era como unos $600. Se hizo más de $600 en la venta de garaje que tuvimos la semana pasada. Y nuevamente le doy gracias a todos los hermanos que donaron y que vinieron a ayudarnos aquí a la iglesia. Y el costo, por lo general, dijo la hermana que fue más de $1,600. Y se hizo casi todos los $1,600, mis hermanos, con la venta de garaje, con las donaciones. Nomás la iglesia puso como unos $100 porque hizo falta. Pero ya está el sign ahí. Una persona vino que quería donar antes del garage y no dio con la dirección, dijo porque quería que esto era un taller de mecánica. Porque está el rótulo otro ahí que es electrónico, pero en el día no se mira por el sol. Pero ese que está ahí enfrente, cuando salgan lo pueden ver y van a ver que por el sacrificio de todos ustedes, la ofrenda que dieron, ya el sign está listo y está trabajando. Gracias a todos ustedes. Los anuncios, mis hermanos, son los siguientes. Como siempre les pedimos que compartan, mis hermanos, con nuestros amigos, nuestros familiares, que nos pueden visitar en las redes sociales y nos pueden seguir como en Facebook, en YouTube y en Instagram. Ahí nos pueden seguir, mis hermanos, y ahí se van a dar cuenta de todas las actividades que están pasando aquí en la Iglesia Visión. El website que tenemos dice, nos puede visitar en línea como bclockhart.com. El día que no pueden venir a la iglesia, ahí se pueden meter en Facebook y ahí pueden seguirnos, mis hermanos, cómodos desde su casa. Los miércoles seguimos con los estudios bíblicos a las 7 de la noche. El estudio bíblico que se lleva en español se llama Cosmovisión Bíblica, Verdades Fundamentales. Sábado 16 de abril, pongan atención, mis hermanos, porque es el sábado 16 de abril a las 9:30 de la mañana, nuestra reunión de desayuno de varones. Traiga un plato de desayuno para compartir. Siempre comemos para agarrar fuerzas y de ahí para andar brincando aquí entre todos. Y también traen palabra, mis hermanos, palabra de Dios. Domingo de Pascua dice 17 de abril. El 17 de abril va a ser un solo servicio, mis hermanos, va a ser bilingüe. Y va a ser el servicio a las 10 de la mañana, no es a las 9:30, ni los de español siempre vienen a las 9, no. El servicio va a ser a las 10 de la mañana el 17 de abril. Vengan a celebrar, dice aquí, también se celebra la tradición, dice, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahora comienza, ¿verdad? El domingo de Pascua, otros le llaman la Semana Santa. Y yo siempre digo que todas las semanas son santas, mis hermanos, todas las semanas son bonitas. Juan y Lorena Ruiz, les vamos a recordar. Para los que no lo conocen, párense, mis hermanos, porque tenemos hermanos que casi no vienen para acá, nos están visitando hoy. Ellos dos, mis hermanos, él es Juan y ella es Lorena, quieren invitarlos a su boda el día viernes. Todos pueden ir, hermanos, ustedes también, todos. Aquí dice todos, pero no lo pongan en Facebook, sino va a ser como aquella quinceañera que llegó todo el estado a la boda. Dice, se pueden sentar, hermano. Juan y Lorena Ruiz quieren invitarlos a su boda el día 29 de abril. 29 de abril, es un viernes, mis hermanos. Pero ya es en la tarde, si ya han salido del trabajo, pueden llegar allá. A las 5 p.m. Esto va a ser en Cayo. ¿No está la dirección aquí? Sí, ahí está la dirección. Le pueden tomar una foto si quieren ir. Con la dirección ahí lo tenemos todo. Las recomendaciones, como siempre, hermano, todavía anda ese virus por ahí. Dice que si te sientes enfermo, mejor quedarnos en casa. Ya se lo saben de memoria. Pero si quieren venir, pues usemos mascarillas. Si no la quieres usar, no la usen.
siéntanse lo mejor y cómodo como ustedes quieran sentirse aquí. Y los servicios regulares es servicio en inglés a las 9 y servicio en español a las 11 de la mañana. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, a Iglesia Visión de la Cartexa. Mis hermanos, los pastores andan por California. ¿Sí? Andan en California, tenían que ir a hacer un mandado, pero el hermano Misael siempre él cubre al pastor aquí. Y nomás les pido, como siempre, que pongan atención a la palabra, porque la palabra que trae el hermano Misael es la misma que el pastor Jesús nos da siempre, ¿verdad? Enfoquémonos en la palabra, no en la persona, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a Iglesia Visión de Lockhart, Texas. Bueno, que Dios les bendiga otra vez. Bueno, esta oportunidad tengo la oportunidad de, por decirlo así 2 veces, compartir estos tiempos para la gloria de nuestro Dios, para el beneficio de cada uno de nosotros, ya que la palabra de Él es viva, es eficaz y puede ser medicina a nuestro cuerpo, puede ser tantas cosas y nosotros podemos verla de esa manera, así aprendemos a creerla. Esta mañana a mi tema le puse la gratitud, acerca de ser agradecidos. Y para eso vamos a iniciar en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. La mayor parte de versículos van a estar aquí en la pantalla. Tal vez algunos 2, 3 no van a estar ahí. Dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre, gracias porque esta mañana nos unimos, Señor, como un cuerpo para darte las gracias, para aprender, Señor, para recordar lo que dice tu palabra acerca de ellos, Señor. Queremos que nuestro corazón ponerlo en la luz tuya, en tu verdad, renovar nuestra mente para poder sacarle el mayor provecho a tu palabra, Señor, para nosotros esta mañana. Abrimos, Señor, nuestros oídos y ponemos atención a lo que tú quieres decirnos este día, y queremos, Señor, así creerlo y vivirlo, Señor. Que cuando salgamos de este lugar podamos salir edificados, exhortados y consolados por tu verdad, Señor, por tu palabra. Señor, te damos las gracias por los pastores, Señor, ahí donde se encuentran. Tu bendición, tu fortaleza, tu consuelo siempre esté con ellos. Gracias por ellos. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos ven en línea, Señor, y reciben también tu palabra esta mañana, y por los que estamos acá, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, decía el versículo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y como decía el hermano Mar, a veces no sabemos agradecer las cosas, y nos topamos con gente que no agradece los favores que se hacen. Existe todo ese tipo de personas, e incluso quizás muchas veces nosotros pasamos desapercibidos y somos desagradecidos, especialmente con nuestro Dios, porque así como hay personas que desagradecen un favor, muchas veces Dios hace tantos favores a nuestras vidas que los olvidamos, o quizás pensamos que nosotros fuimos los que logramos hacer tales o cuales cosas y nunca le damos las gracias a Dios. Entonces eso nos convierte también en desagradecidos. Y dice que y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En los contextos anteriores de estos versículos está hablando de soportarse unos a otros, de perdonar, permitir que el amor de Dios llene, vestirse del amor de Dios. Entonces está hablando de hacer la voluntad de Dios. Entonces el ser agradecidos, por lógica, también es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que todas las personas aprendamos a ser agradecidos.
agradecidos unos con nosotros, agradecidos especialmente con nuestro Dios. Consideremos esta parte, que no solamente hay personas que quizás han sido desagradecidas con nosotros, sino que muchas veces también nosotros hemos sido desagradecidos con nuestro Dios por tantas cosas que han pasado alrededor de nuestra vida. Si pudiésemos hacer un conteo regresivo de todas las cosas que hemos pasado en la vida, podemos darnos cuenta cuán grande ha sido la mano de nuestro Dios que nos ha traído hasta este lugar, y nos hemos olvidado muchas veces. No sé si se recuerdan, creo que sí, ¿verdad? La historia, el principio de la creación, cuando apareció Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, en Génesis 4, no está ahí, creo que este es algo que lo conocemos. Génesis 4, versículo 3 y 4, habla de cuando Caín y Abel ofrecieron las ofrendas, no sé si recuerdan, y que al final Caín termina molesto con Dios, porque Dios se agrada de la ofrenda, del sacrificio que mostró Abel. Y solo por si acaso alguien nunca había escuchado esto, dice Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4, dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si notamos la ofrenda que Abel trajo, dice que agarró de lo mejor de los que tenía, de sus ovejitas, de los más gorditos, de lo mejor para Dios. ¿Por qué razón? Eso nos indica de que su corazón era un corazón agradecido con Dios. Para poder presentarnos de esa manera, con lo mejor para nuestro Dios, con lo mejor para alguien, es porque estamos agradecidos con alguien, es porque amamos a esa persona. Entonces, definitivamente podemos notar que el agradecimiento a Dios le place cuando nosotros somos agradecidos. No solamente con Él es lo principal, pero cuando somos agradecidos con el resto de nuestros hermanos, dice hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando nosotros nos hacemos, como decía anteriormente, el ser agradecidos es hacer la voluntad de Dios, porque ese es el deseo de Dios. Y cuando nosotros practicamos la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Agradamos a Dios, ¿no? Las bendiciones fluyen grandiosamente. Veamos también en Primera de Samuel unas historias. Creo que se recordarán también algunos de ellas. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 25, dice: y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuál era la necesidad de esa mujer, de Ana? Tener un hijo. Nunca había podido tener un hijo, y Dios le concede esa bendición de poder tener ese hijo. ¿Qué es lo que hizo ella después? ¿Cuál fueron las actitudes, la acción de ella después de haber recibido ese hijo? Que viene y se lo presenta a Dios. O sea, es tuyo, aquí lo traigo, es para ti. De lo que tú me diste, aquí está. Dice el versículo, a ver si en el capítulo 2 y el versículo 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vean todavía la actitud de esta mujer y la manera que Dios recompensa el agradecimiento de esta mujer. No podía tener hijos y al final terminó teniendo más hijos de lo que quizás se podía imaginar. Así es como funciona cuando hacemos la voluntad de Dios.
Y en este caso nos estamos enfocando en ser agradecidos, en la gratitud, especialmente para con nuestro Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo el trabajo, como dice la Escritura, todo lo que se realiza aquí en la tierra para con Dios, si lo hacemos para con Dios, no es en vano, es recompensado. No olvidemos eso. Todo lo que hacemos, quizás los hermanos podrán olvidarse de lo que nosotros hicimos un día, pero Dios no se va a olvidar. Así es que, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? También estaba viendo que según en el ámbito natural, el hecho de practicar lo que es la gratitud, el ser agradecidos, puede también, decía, ayudarnos a remover el estrés, la depresión, y produce muchos efectos positivos en nosotros, viéndolo desde el punto de vista natural. Así, sencillamente, el ser agradecidos puede tener un beneficio en nuestro cuerpo físico, en nuestra quizás alma, hasta cierto punto. Pero eso viéndolo desde ese punto de vista del mundo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista que es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que nosotros aprendamos a ser agradecidos, ¿cuánto más beneficio no habrá para nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a determinar hacer? ¿La voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? En Efesios capítulo 5, versículo 17 al 20, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, ¿cuántas veces? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y necesitamos entender esto, porque si no lo entendemos, si pensamos de que ser agradecido es algo, simplemente una costumbre, pues no vamos a poder recibir la bendición, esas bendiciones, el fruto, el provecho que tiene el practicar lo que es el ser agradecidos, el dar gracias. No es solo simplemente una expresión. Tal vez si no estamos acostumbrados a ser agradecidos, a dar gracias, al principio quizás sea como algo mecánico que hacemos, pero cuando nosotros logramos entender que el ser agradecidos es el deseo de Dios, entonces vamos a querer seguirlo haciendo. No solamente a Dios que no podemos ver, que está en todo, pero sin embargo no lo podemos tocar, pero tenemos alrededor el prójimo, los prójimos. Entonces, ¿por qué no practicar también con ellos, verdad? El ser agradecidos y recibir esa bendición, porque no es simplemente que alguien se lo inventó, es el deseo de Dios. Dios no quiere que ignoremos de su voluntad, y una de las cosas de su voluntad, parte de su voluntad, es que aprendamos a ser agradecidos, a dar gracias. Y no solamente dar gracias. Lo primero que inmediatamente nosotros los seres humanos adoptamos, es fácil dar gracias por las cosas que nos pasan a nosotros, buenas, ¿no? Eso es fácil, pero no estamos acostumbrados a dar gracias, como lo dice aquí en Romanos. Pablo nos da unos pequeños ejemplos. Creo que este versículo no está ahí en la pantalla. Está en el libro de Romanos capítulo 1 y en el versículo 8. Romanos 1:8 dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por quién estaba orando o dando gracias Pablo, el apóstol Pablo? Por toda la gente. Primeramente doy gracias a Dios por todo, con respecto a todos vosotros. No estaba simplemente enfocándose en sí mismo, de gracias por esto, gracias por lo otro, sino que gracias por todas estas gentes a las que él pudo quizás compartir. Más adelante en segunda de Timoteo, capítulo 1:3, sigue hablando él.
Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, oigan, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando de Timoteo. Pablo a Timoteo, y le está diciendo que sin cesar se acordaba de él en sus de noche y de día. Lo ponía en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ser agradecidos o dar gracias. Bueno, ya vimos que es la voluntad de Dios, pero no es solo para nosotros, sino que tenemos que aprender a dar gracias por la gente que nos rodea. A veces no es fácil, ¿no? Especialmente en el trabajo, cuando hay personas de que llevan toda la contraria. Es muy difícil convivir a veces con ellos. Sin embargo, Pablo nos enseña de que quienes están a nuestro alrededor, con quienes compartimos, es necesario dar gracias por quienes nos rodean en la familia, quizás los malos vecinos o los buenos vecinos, quien sea, darle gracias a Dios. Y no es fácil muchas veces, porque a veces quizás dijéramos, no, mejor prefiero que se vaya, pero no, démosle gracias al Señor. El apóstol Pablo nos enseña, y no solamente enfocarnos en nosotros mismos. No sé si este versículo está ahí en 1 Corintios capítulo 1. Sí lo tenemos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo sigue dándole gracias a Dios, agradecido por todas las cosas que fuiste enriquecidos. Imagínense, darle gracias a Dios por la prosperidad, por la bendición, por el progreso de una persona, por la salud o por todas las cosas que puedan estarle pasando. Gracias, Señor, por aquel está siendo bien bendecido, mi hermano en la fe está siendo prosperado, tiene todo esto. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Quizás viene la envidia, ¿no? Y decimos, ay, ¿por qué, Señor, solo a él lo bendices? ¿Y por qué él esto y lo otro y no hace esto lo que yo hago? ¿Y por qué él sí prospera? ¿Por qué él esto y lo otro? Pero al contrario, la voluntad de Dios, Pablo nos enseña a que demos gracias también por las bendiciones de otros, no solo por las nuestras, sino por los de los demás, por el progreso de los demás, por la salud, por el bienestar de todos aquellos que gozan de esa bendición. Debemos aprender a ser agradecidos por ellos. También dice en 1 Timoteo capítulo 4, creo que este no está ahí, 4 versículo 2, y vamos a leer del versículo 2 al 4. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, siempre encontraremos en la vida personas que van a cambiar, van a querer cambiar la verdad de Dios, pero entendemos que Dios ha creado todas las cosas, y es necesario que, por eso decía, es necesario que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, para que no vayamos a terminar siendo esclavos de rudimentos o de cosas que las personas a veces crean simplemente pensando que es la voluntad de Dios. Dios desea que con acción de gracias participemos y que no estemos esclavizados a ningún tipo de cosas que el ser humano mismo se inventa, simplemente para pretender algo o mostrar algo que no son. Pero con acción de gracias, si hablamos de la comida, que en este caso termina diciendo todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. No sé, que cada quien tiene sus propios deseos y sus gustos, ¿no? Por ejemplo, yo casi no como el puerco, no porque la religión no me lo permita ni por el estilo, sino porque simplemente no me cae bien a mi estómago. Pero para muchos lo hacen porque simplemente consideran que es malo o cualquier otra cosa. Pero
si se toma con acción de gracias lo que vayamos a realizar, reconozcamos que lo que estamos haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios y nuestro corazón va a estar en paz, nuestra alma y nuestro ser, porque vamos a estarle agradando a Dios y no a los hombres. Eso es lo primero que necesitamos tener en cuenta. Todo lo demás, pues eso realmente Dios es el que se encarga de todas las demás cosas. Jesús también nos mostró el hecho de dar gracias, pero Él nos enseñó a un nivel más allá, y eso lo podemos recordar y ver aquí en el libro de Juan, los Evangelios, el versículo 11:41, a ver si se acuerdan, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. A ver si se acuerdan de quién era. Jesús y Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro murió, ya se había acabado toda la opción de poder resucitar, porque incluso ya Yede le dijeron, ya se descompuso. O sea, humanamente ya no había otra. Pero ¿qué es lo que viene y dice Jesús? Padre, gracias te doy porque siempre me has escuchado. Gracias te doy no porque me vas a escuchar, sino gracias te doy porque me has escuchado. Vean la manera que el nivel al que Jesucristo está hablando. Jesucristo no esperó ver a Lázaro salir y decir: gracias Señor porque me escuchas, sino que le dijo: gracias Señor porque sé que me has escuchado. Está hablando en un pasado. Y eso es ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Simplemente estaba llevando esa gratitud de confianza en la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios, y le estaba viendo con los ojos espirituales algo que no se había dado literalmente, pero sin embargo ya estaba confirmado por la palabra de Dios, y simplemente le estaba dando gracias por eso. No como nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver algo para darle gracias. No podemos dar gracias por algo que no tenemos, ¿no? Eso es lo que lógicamente hace el ser humano. Gracias Señor porque me diste la casa, pues estoy viviendo en ella, es lógico, gracias. Pero darle gracias a Dios por la casa que no tengo, no todos lo hacen. O gracias a Dios por el trabajo que no tengo, no sé si me entienden. El dar gracias convencidos de que ya lo tenemos. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. El poder de el ser agradecidos, el de darle gracias a Dios de lo que Dios ya había hecho. Otro ejemplo que Jesús nos enseña en Marcos, creo que Marcos capítulo 8, versículo 6, dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado ¿qué? Gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. En este caso, si ustedes leen todo el relato, pues está hablando de que eran 4,000 personas las que fueron alimentadas de esos pequeños alimentos que tenían ahí. Y dijo: gracias Señor, y los bendijo y los repartió. No dijo: bueno, después que comamos vamos a ver y le damos gracias a Dios, porque pues no, sino que dio gracias a Dios antes de que sucediera todo lo que iba a suceder. Gracias porque ya lo veía hecho. Entonces, el ser agradecido no es simplemente algo así por así, sino que también nos puede llevar a otro nivel si tan solo creemos que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Si nosotros nos apegamos a la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios, quiere decir que las cosas van a salir como Dios desea. Y por eso podemos dar gracias. Nuestra gratitud se va a otro nivel. Dice también, este versículo no está ahí en la pantalla, en Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 26. Santiago 2, 26. Dice: porque
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra están muertas. El cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todo debe de ir de acuerdo a como Dios lo establece. Podríamos preguntar, bueno, ¿por qué el cuerpo sin espíritu está muerto? Yo no veo a ninguna persona muerta caminando, solo en las películas que han sacado, ¿no? Que andan los muertos y andan caminando. Pero en la vida real, no. Entonces, ¿cómo es que dice la Biblia que el cuerpo está muerto sin el espíritu? ¿Verdad? Andarían un montón de zombies en el mundo que no tienen espíritu, ¿no? Caminando allá afuera. Pero no sé si se recuerdan que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y eso se dio desde el principio de allá cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y entra el pecado. Y lo explico por si alguien no se recuerda de esto o alguien no sabe de esto, es nuevo en las Escrituras. Cuando entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Ellos pecaron y viene y entra la muerte, viene todo el pecado y ese pecado empieza a transmitirse de generación en generación. El pecado empezó a corromper el cuerpo físico y cada vez el hombre vino cayendo con más enfermedades, con más dolencias, con más situaciones, la vejez y la muerte y todo eso. Empezaron a afectar la vida del ser humano, los trastornos, los defectos y todas las cosas que le queramos poner se empezaron a desarrollar en el cuerpo del ser humano. Y así se vino y hasta la fecha de hoy en día. El pecado entró y dice que cuando el hombre muere, pues se va al polvo. El polvo es y al polvo vuelve. El cuerpo se convierte en polvo, se termina. Y de ahí para allá se acabó. Todo lo que hizo aquí en la tierra desde que nació hasta que se murió, esa fue toda su parte. Todo lo que hizo bajo el sol, habla algunos proverbios, Eclesiastés también, se acaba. Y luego después de ahí, solo esperar el juicio. ¿Qué hizo o qué no hizo? Pero si recordamos que la palabra de Dios dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. También dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, reconocemos de que la muerte se acaba, la muerte eterna se acaba con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nacemos. De hecho, aquí se los leo rapidito. En Primera de Pedro 1:23 para que me entiendan. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tuvimos que nacer de nuevo para que no solo tengamos el cuerpo, sino que tengamos el espíritu, ese espíritu de Dios en nuestras vidas. Y ahora los dos van juntos. Ahora, la fe sin obras es muerta. Jesucristo no solo dijo, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, sino que les enseñó cómo se aplicaba esa fe, cómo se aplicaba el creer. De la misma manera nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, en este caso, como digo, estamos enfocados en lo que es ser agradecidos, la gratitud. Cuando nosotros empezamos a aplicar esto, de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen que haber frutos, tienen que haber beneficios de lo que estamos haciendo si lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no podemos decir, no, pues yo fui agradecido, pero ¿cuáles fueron los frutos de tu agradecimiento? ¿A dónde está? El hermano Omar siempre habla de la gratitud que hay, del servicio hacia Dios, que se muestra en diferentes maneras, ¿no? No solo estamos agradecidos con Dios y la única manera de expresarlo es cantando. No, hay muchas maneras de cómo nosotros expresamos la gratitud a nuestro Dios. Entonces,
no puede decir que somos agradecidos y no hay ningún fruto. Todo tiene que ir de la mano. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también nuestra gratitud, que simplemente sale de labios, no es gratitud si no expresamos, si no accionamos, si no tomamos la voluntad de Dios como base para aplicarla y vemos el provecho. Esta es la voluntad de Dios. También dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, para recordarnos que dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y para ello podemos tomar un ejemplo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 2 y 5, el apóstol Pablo nos da un ejemplo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos, o sea, se alegra. Pablo está agradecido de todas las cosas que están pasando o habían pasado en su vida para con Dios. ¿Por qué Pablo era de esta manera? Simplemente porque había aprendido a valorar la voluntad de Dios. Dice también, este versículo no está ahí, hablando de Pablo, Filipenses 3, 7, 8 dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La gratitud de Pablo para con Dios, el gozarse en las cosas que él estaba pasando en su vida. Si conocemos la historia de Pablo, la vida de él no fue fácil después cuando él recibió al Señor Jesucristo. Le llovió de todo. Y él habla y dice, bueno, si me voy a gloriar, aquí en el versículo 4 él habla de un montón de títulos y de un montón de cosas que él en lo natural podía gloriarse. Pero dice que él se gloriaba, estaba agradecido con Dios, su corazón estaba con Dios, agradecido por haberle permitido ser parte de ese conocimiento grandioso, de esos misterios que estaban ocultos, y él fue escogido para eso. No simplemente estaba viendo el sufrimiento que él pasó, sino que todo lo que él pudo haberse gloriado en la carne no era comparado, y dice que lo tenía por basura a los títulos. Si hoy en día pusiéramos esas cosas, podría ser el millonario, los doctores, los que tienen grandes estudios en la universidad y tantas otras cosas, influencias políticas, influencias de todo. Podríamos ponerlo de esa manera a Pablo, pero sin embargo dice que él lo estimaba por basura, porque tal vez las cosas que aquí mencionan para nosotros no tienen nada que ver, pero en aquel entonces eran privilegios, eran cosas grandiosas, y él lo estimaba por basura. Con todo lo que él sufrió, él daba gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque estaba agradecido con el Señor por el conocimiento y por la oportunidad que él tenía de poder servir. El sufrimiento no era lo que lo iba a detener, porque él sabía por qué razón sufría. Él estaba agradecido con Dios. Si se recuerdan también esta otra parte, hablando siempre de la vida de Pablo en Hechos 16, 25 y 26, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
recordamos la historia. Después a Pablo lo azotaron con varas, perdón, le pegaron, lo humillaron y todo eso, y con todo lo metieron hasta lo más profundo del calabozo. Y con ese dolor, sufrimiento físicamente, todavía estaban cantaban himnos. ¿Cómo podíamos nosotros cantar en una situación tan difícil, no? A veces con ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida ya queremos renunciar y tirar la toalla y decir, ya no te sigo, Dios, porque no funciona como nos va. Pablo nos da un gran ejemplo, es decir, no solamente sufría una presión psicológica, sino que una presión física, literalmente, que estaba pasando ahí, y aún con todo y eso estaba cantando, estaba dando gracias a Dios. El dar gracias, como le digo, cuando nosotros reconocemos bien que es la voluntad de Dios y aprendemos a ser agradecidos, suceden cosas. De esta historia, el carcelero se entregó al Señor, conoció, o sea, él y su familia recibieron al Señor, y aparte de todo eso que pasó, es algo grandioso, simplemente por hacer la voluntad de Dios, el ser agradecido. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vea, la gratitud, si le podemos poner, es como un motor que nos impulsa a poder llevar nuestra adoración a Dios, para poder servirle a Dios, no solo a cantar, sino a hacer la acción. La fe sin obras es muerta. Nuestra gratitud, si nosotros decimos que somos agradecidos y no hacemos nada, entonces no somos agradecidos. La gratitud es una acción, necesitamos mostrarla. Y cuando nosotros la hacemos de la manera, hasta el punto como Jesucristo nos enseñó, grandes cosas pueden suceder, simplemente tan solo siendo agradecidos. Nunca lo vemos a Pablo aquí en la Escritura quejándose siempre de cada rato con Dios. Señor, ¿por qué me trajiste? Me dijiste que me ibas a dar misterios o a servirte, pero este no es servicio, ¿verdad? Este es humillación, este es dolores. Nunca vemos a Pablo en ese caso quejándose. Sin embargo, muchos quizás de nosotros sí nos quejamos cuando las cosas no nos van bien, ¿verdad? Y que perdimos esto, perdimos lo otro, y pensábamos que iba a suceder así, pero no sucedió así, y nos quejamos. Pablo no fue así. Pablo fue agradecido con Dios. Y no agradecemos, no agradecemos por lo malo que nos pasa, sino le agradecemos a Dios, porque en medio de lo malo que nos pueda pasar, Dios es real y Dios puede ayudarnos. Y como Pablo decía, a veces estamos arriba, ¿verdad? A veces caemos, estamos como derribados, pero no estamos destruidos, y nos levantamos otra vez con la gratitud de nuestro Dios. Por eso le damos gracias a nuestro Dios. Hay un profeta, no sé si recordarán, el profeta Jonás, una historia que desde niños nos contaban, el Jonás y el gran pez, decían unos libros que recuerdo que leía, ¿verdad? Salía una ballena y un hombre ahí que se lo estaba comiendo la ballena. Me recuerdo de esas historias. Jonás era considerado también como un profeta quejón, ¿no? Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Y tú me quieres mandar ahí, pero yo no voy a ir. Y mira, se arrepintieron y por eso no quería venir. Y siempre se estaba quejando. Pero muchos de los otros, como Pablo, aprendemos de ellos que no se quejaron por las condiciones de la vida. ¿Por qué? Entendieron que había que dar gracias a Dios en todas las cosas, en toda situación, no solamente cuando nos va bien, sino que en todo. Y créame, darle gracias a Dios cuando todo va mal no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Nuestras emociones muy difícil se alinean a decir, oh, que ahora sí tengo la energía, como cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo nos sale como queremos, y eso nos motiva, ¿verdad? La emoción, y gracias, Señor, levantamos las manos y cantamos y saludamos a la gente y todo eso. Pero cuando las cosas no van mal, no saludamos ni a la gente, el perro, ¿verdad? Y lo echamos por todos lados, mucho menos queremos cantarle al Señor.
levantar la mano, decir gracias, Señor. Pero la palabra de Dios dice que hay que ser agradecidos en todo tiempo. Y ese es un reto que tenemos como cristianos. ¿Cómo que podemos lograr hasta ese punto? Bueno, renovando nuestra mente, llenándonos de la verdad, de la voluntad de Dios y no de lo que la gente opina, sino lo que dice la voluntad de Dios. La gratitud, el agradecimiento también nos ayuda a no olvidar. Dice en el Salmo, David decía en Salmo 103, 1 y 2, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Cuando estamos agradecidos con Dios, nunca olvidamos los favores de nuestro Dios. David es un vivo ejemplo. Todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió, las victorias, las derrotas y todo, siempre estuvo agradecido y vio el favor de Dios, vio la mano de Dios y siempre se acordó. Dijo, tu diestra me ha sostenido. Gracias, gracias. Entonces, podemos aprender de los hombres del ayer a ser agradecidos para no olvidar los favores de nuestro Dios. Hay un relato también en Lucas capítulo 17, versículo 11, 18. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea. Hasta el 18, si no está ok. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se fueron limpios. Perdón, así decía, ¿verdad? Se fueron limpios. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, era de la chusma, como decimos. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Aquellos que supuestamente conocían más acerca de Dios, no se acercaron a Dios, sino el que no conocía, regresó agradecido con Dios. Muchas veces eso es lo que hacemos en nuestras vidas cuando recibimos algo de parte de Dios, el favor de Dios, por no ser agradecidos, terminamos olvidando y no haciendo la voluntad de Dios, porque ya vimos que el darle gracias, el ser agradecido es la voluntad de Dios. Así que cuántas veces no hemos estado haciendo la voluntad de Dios por irnos por otras cosas. Y esto me estaba recordando a lo que era la parábola del sembrador, que aquel que tira la semilla junto al camino, que las bendiciones pasan en nuestras vidas y no las logramos a disfrutar, no porque no las entendemos y son robadas, y eso nos lleva a que nunca demos gracias a nuestro Dios. Nunca recibimos nada, se pasan por alto. La que cae en pedregales, que nuestra vista no es con claridad para ver todas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y esperamos y nunca llegan las cosas porque no ponemos la mirada en nuestro Dios. Así es que por lógica nunca damos gracias a nuestro Dios, porque siempre estamos esperando que Dios haga algo y parece que nunca lo hace. Nunca le damos las gracias a Dios y nos quedamos y decimos, bueno, cuando reciba esto voy a dar una acción de gracias.
¿verdad? Cuando reciba, pero si nunca lo recibe, nunca va a dar gracias. Los que cayeron entre espinos es cuando empezamos a recibir esas bendiciones, pero igual nunca damos las gracias a Dios de todas esas bendiciones, porque simplemente nos enfocamos tanto en las cosas que recibimos que en el que da las cosas. Y cuando nos enfocamos en eso, pues nos llenamos de, nuestros ojos se ciegan, todo, nos terminamos como siendo esclavos del mundo al final. Terminamos atrapados en todo ese tipo de cosas, supuestamente gozando y disfrutando de todas esas bendiciones, por lo cual todas esas se hacen infructuosas en algún tiempo. Y tarde o temprano se van a acabar y vamos a regresar y vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? Tenía los bolsillos llenos, pero ahora están rotos, se pasaron. Eso es porque no practicamos la voluntad de Dios. Nos olvidamos de darle gracias al Creador, al que provee todas las cosas. Ser agradecidos es igual a ser obedientes. Obedecer. ¿Se recuerdan la historia en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 2 y 3? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué dice el versículo 9? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de todos los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios les dio si recuerdan específicamente lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos dijeron, no, pues esto parece mejor, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer de esta manera. Y el ser agradecido, no fue él que se puso de rey, Dios lo puso de rey. Dios concedió tantas cosas. Sin embargo, ¿qué pasó? Se olvidó de quién venían todas esas bendiciones y empezó a tomar su dictadura, sus cosas, cómo iban a ser en su reino. Y al final, ¿qué pasa? Todos sabemos la historia, termina siendo destituidos del rey y aparece un nuevo rey, que es David. La desobediencia de Saúl. Pero el ser agradecidos, eso nos va a impedir que nosotros lleguemos a ser desobedientes, sino que vamos a ser obedientes porque vamos a reconocer de quién recibimos las cosas. Vamos a saber quién es nuestro proveedor. Nunca nos vamos a llevar la gloria a nosotros. Otro ejemplo, para terminar, en Éxodo 16, 2 y 3. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta que saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué estaban haciendo esa gente? Se estaban quejando, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban diciendo? No, pues mejor hubiéramos quedado ahí en Egipto, allá pues comíamos pan así en barbaridad y nos saciábamos, nos sentábamos allí, las ollas estaban llenas de carne, ¿verdad? Toda esa grosura, todo eso era una bendición. Y aquí nos trajiste para morir. ¿Qué dice en la otra parte en Números, capítulo 11, versículo 4 y 6? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, hablando del pueblo de Israel, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Otra vez, quejándose en el desierto donde no podían conseguir absolutamente nada. Y una vez más, la queja. ¿Cuántas veces nuestra vida es de esa manera, en comparación con el pueblo de Israel? Dios nos promete algo y nos lleva por un camino. Sin embargo,
todo nuestro camino es de queja. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero es que yo pensaba que ya hasta este tiempo ya hubiera tenido esto, pero no lo tengo. Mejor hubiera quedado allá como estaba muchísimo mejor. Muchos cristianos actuamos de esa manera, como el pueblo de Israel, que siempre pareciera de que la vida que ellos llevaban de esclavos, siendo azotados sin privilegios, era mejor para ellos en su punto de vista, que ser libres, que recibir lo que Dios ya les había prometido por boca de Aarón y Moisés. Dios les dijo, lo voy a liberar y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero que ellos decían, no, estamos mejor en Egipto, estamos mejor como esclavos, siendo castigados, no teniendo derecho a nada. Estamos mejor allá, allá tenemos, nos sentamos y comemos cebollas y comemos carne y comemos pan, supuestamente algo mejor. Muchas veces es la condición que nosotros decimos, no, yo no quiero nada de Dios, yo prefiero acá en el mundo yo tengo todo lo que necesito, allá disfruto a plenitud. Bueno, está bien, Dios no nos va a obligar de esa manera, pero ¿queremos ser siendo esclavos del mundo o tener la libertad que el Señor Jesucristo vino a pagar por la muerte? Esa es una decisión que cada uno de nosotros puede tomar en su vida diaria. Si pensamos que la esclavitud del mundo es libertad y es para siempre, bueno, vamos a recibir los efectos de lo que nosotros vamos a recoger lo que nosotros vamos a sembrar un día o estamos sembrando. Pero si queremos optar por la libertad que el Señor Jesucristo nos dio, bueno, el camino es largo y muchas veces no es fácil. Y la palabra nos enseña de que aprendamos a ser agradecidos y que en medio del agradecimiento cosas maravillosas pueden pasar. Quizás nuestra alma no lo va a sentir así, de darle gracias a Dios, pero nuestro espíritu, dice que el espíritu está puesto. La carne, a la verdad, le decía Jesús a sus discípulos cuando estaban orando en el monte, ya para cuando lo iban a agarrar, a cautivar, el espíritu está dispuesto, pero la carne, pues, es débil, no quiere, ¿verdad? Si nosotros nos disponemos a vivir de acuerdo, a practicar la voluntad de Dios, definitivamente, Dios no es hombre para que mienta. Si Él dijo que estas cosas son reales, tienen que ser reales. Pero eso no depende de ningún pastor, no depende del máximo líder que esas cosas funcionen, sino que eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a sembrar en la vida? ¿A quién vamos a seguir y cómo vamos a vivir? ¿Siendo agradecidos o siendo desagradecidos? Bueno, esto es lo que traía esta mañana para compartir. Espero que hayamos recibido, aunque sea un poco de ello o mucho, que Dios llene las vidas de cada uno de nosotros. Si alguno no conoce al Señor Jesucristo, no sabe cómo cambiar de pasar de muerte a vida, como dice la Escritura, es tan sencillo. Así como el hombre está confinado, está dedicado para muerte desde el principio de la fundación del mundo, Cristo nos redimió de esa maldición del mundo, la maldición de la ley, en la cual no podíamos ser libres si no hacíamos ciertas cosas. Pero ahora Jesucristo pagó todo ese precio. Lo único que necesitamos hacer en este tiempo es recibirle a Él, creer que dice en Romanos 9:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tan sencillo, lo podemos hacer y el Señor puede habitar y ser el Señor de nuestras vidas y cambiar y ser renacidos, como decía en Primera de Pedro, de simiente incorruptible, no incorruptible, sabiendo de que el cuerpo de nosotros se va a acabar un día vamos a morir todos, pero tenemos una esperanza y es la vida eterna a través del Espíritu que Dios va a depositar. Si no lo tenemos, si ya lo tenemos, esa es la confianza con la cual podemos seguir hacia adelante, que todo va a pasar, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre.
Así es que es una invitación para todos esta mañana, que nos alegremos, que nos gocemos y que empecemos a practicar la gratitud, el agradecimiento a nuestro con Dios, a Dios, aun cuando las cosas no van bien. Que Dios les bendiga esta mañana y vamos a, no sé si había algo más, hermano, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos, les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a darle gracias al Señor por este servicio. Padre, gracias porque esta mañana tu palabra nos recuerda una vez más de que el ser agradecido es tan importante, Señor, y hay beneficios el poder aplicar todas estas llaves, Señor, que están escritas en tu palabra, que nos permiten abrir puertas, Señor, que nos permiten ver más allá. Señor, queremos ser hacedores de tu voluntad y no solamente oidores olvidadizos. Señor, si hubiese alguna necesidad en este momento en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, cualquiera que sea, ya sea de los que estamos acá o los que nos están viendo en línea o los que nos verán en línea, Padre, obra llenando, Señor, saciando, dando respuesta a esa necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te agradecemos porque tu voluntad, Señor, se cumple en la vida de todos aquellos que creen. Gracias por mostrarnos tu verdad y tu camino a seguir. Esta mañana, Señor, declaramos que esta semana que viene, Señor, es una semana de bendición, de que todo lo que hacen, Señor, lo que tocan nuestras manos, es prosperados. Señor, en nuestro trabajo, gracias, en las actividades, en el negocio, en la escuela, en todo, Señor, lo que hemos de realizar, Señor, te damos las gracias, porque todo obra para bien. Y lo recibimos así, Señor, dándote las gracias y nos despedimos en paz y en bendición en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.